a los hijos todo lo que piden sin que lo necesiten no parece ser una buena forma de crianza. En ocasiones los padres dan todo por un sentimiento de culpa, por no estar siempre presentes o por la idea de que los hijos tengan lo que ellos no tuvieron. En realidad, los niños necesitan el mejor teléfono, la última consola de juegos, los tenis más caros o la ropa de moda. Querer complacer siempre a los hijos los hace poco o nada tolerantes a la frustración, cuando lo que necesitan son herramientas para ser personas útiles, no seres caprichosos y vulnerables. Ellas y ellos deben manejar sus emociones, batallar con sus frustraciones, conocer límites, entender el aburrimiento y enfrentarse a él. Ser grandes, capaces e independientes. En las familias de hoy, los hijos son los promotores y quienes toman las decisiones que tocan a los padres. Aprender en familia el valor del esfuerzo, la responsabilidad, la autonomía y la independencia es ayudarlos a crecer, para lo que hay que establecer límites claros y sanos. Martes de Diálogos en Confianza con este tema con el que seguramente vamos a aprender todos, padres, hijos, familia, hermanos, maestros, en fin. Creo que tenemos la oportunidad de conocer hasta dónde sí y hasta dónde no darles todo a los hijos. Hay consecuencias y seguramente muchos padres han pasado por situaciones complicadas cuando analizan todo el panorama que tienen por delante y se preguntan, ¿habré hecho algo mal para que mi hijo se comporte de esta manera? ¿Estará mal que le haya dado todo cuando yo creí que le estaba dando amor, entrega, comprensión, cosas materiales sí, hasta dónde? Vamos a entender este fenómeno de le doy todo a mi hijo con nuestros especialistas, con ustedes en casa, su participación y por supuesto que agradecemos a Jimena Raya y Magdalena Alejo, nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana, y a Roseli, que siempre está pendiente de sus llamados y sus comentarios. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Lupita. Muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Así es, yo estoy esperando toda su participación. Les doy el número de una vez, 55 51 66 40 00, para que ya vayan enviándonos todas sus participaciones. Y bien lo dices, ¿cuándo es demasiado y hasta qué punto pues nos damos cuenta y cómo podemos mejorar esta situación? Y al final, ¿a quién le corresponde ya hacerlo? Son los papás, son los hijos los que tienen que darse cuenta de hacia dónde tienen que llevar ahora sus comportamientos. Eso nos lo van a responder los especialistas, Lupita. Claro, y juntos hacemos el programa, ya lo saben, así que siéntanse cómodos, pónganse pues muy atentos a lo que van a decir, prepárense un cafecito porque aquí las mañanas en la ciudad han estado un poco frías. Y bueno, les presento a nuestros especialistas. Alicia Rábago, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy contenta con este tema que yo creo, dije, ay, lo hicieron para mí. Entonces, feliz. Gracias por la invitación. No, al contrario, Alicia, muchas gracias. Alicia Rábago es licenciada en Pedagogía, tiene una maestría en Ciencias de la Orientación Familiar y maestría en Educación, Neurociencias y Aprendizaje. Es autora del libro Sin Querer Queriendo. Vamos a conocer también el contenido de esta publicación que tiene todo que ver con el tema. Gracias, Alicia. También nos acompaña David Amaya Mora. Bienvenido, David. Hola, gracias. También muy feliz de poder compartir algunos puntos que creo que les pueden ayudar mucho a los padres a poder poner límites y saber qué es lo que puede ocurrir si le damos todo a nuestros hijos. Siempre hay consecuencias de nuestras acciones, David. Tienes toda la razón. David es maestro en Psicología de las Adicciones, responsable académico del programa de atención psicológica a distancia de la UNAM. Bienvenido. Gracias, David. La doctora Paulina Vázquez Jaime. ¿Cómo estás, Paulina? Hola, muy bien. Gracias por estar acá. También feliz de platicar con ustedes acerca de la importancia de la crianza y los límites. Entonces, pues adelante. Adelante con el tema, paidopsiquiatra, directora de Coordinación y Vinculación de la Comisión Nacional contra las Adicciones, la CONADIC. ¿Qué es paidopsiquiatra para quienes no lo saben? Soy psiquiatra infantil y de la adolescencia. Eso es la paidopsiquiatría. Muy bien, pues bienvenidos todos y empecemos por este tema que involucra pues directamente a quienes se hacen cargo de los hijos, que son los padres. En este caso, ¿qué hay detrás? ¿Qué se puede detectar detrás de un padre que le quiere dar todo a sus hijos? Por ejemplo, Alicia. Yo creo, y fíjate que yo lo pongo en mi libro, somos aquellos padres que estamos educando desde nuestros faltantes, así lo llamo yo. Es esta parte en donde estás educando con lo que tú crees que te hizo falta a ti, pero no te estás poniendo a ver las necesidades de tu hijo. Entonces, es esta frase en donde te dicen,
le quiero dar lo que yo no tuve, quiero que tenga lo que a mí me faltó, claro, que no le falte nada porque para eso trabajo y me rompo el lomo, pero no sé si están cubriendo las necesidades que ellos sintieron que no tuvieron, o si están pensando en lo que a los hijos les hace falta. Entonces, partiríamos de acuerdo con este concepto de que la responsabilidad principal en darle todo a los hijos precisamente vendría de los padres. También podríamos identificar a los cuidadores primarios. Definitivamente los padres, las madres son quienes se hacen cargo de los hijos primordialmente, pero podemos encontrar que, por ejemplo, los abuelos, los tíos a veces se hacen cargo de los niños y podrían también tener esos patrones de interacción con los niños, ¿ok? Y quizá contradiciendo un poco a los padres. El padre le dice que no y la abuelita o la tía consentidora pues le puede decir sí, claro que sí, Los abuelos, mijito. sí, claro. Están haciendo que las diferentes reglas entonces pues no se entiendan, ¿no? Porque por un lado, pues yo puedo brindar una serie de consecuencias agradables y por el otro lado, la madre a lo mejor quiere brindar pues a lo mejor un límite, pero bueno, pues la abuela o el abuelo pueden decir, no, ese límite ahorita no. Y va a ser entonces muy difícil pues que el niño pueda identificar de qué manera va a comportarse o va a comportarse en la forma en la que obtenga mayores beneficios para él. Claro, porque ya está recibiendo señales distintas. Por un lado hay un sí y por el otro hay una negativa. Claro, y retomando esto que dice David, creo que es súper importante porque cuando habemos muchos que nos involucramos en la crianza de los niños, lo más importante es que tengamos un consenso de que sí, que no y que las reglas sean las mismas en todo momento. Y lo que ocurre muchas veces es que yo como mamá que trabajo todo el día para darle lo mejor a mis hijos, llego a las altas horas de la noche o el fin de semana y entonces a veces también puedo ser mucho más permisiva. Entonces viene no solo de lo que a mí me faltó cuando era pequeña, sino también de lo que creo que le falta a mi hijo a partir de mis propios miedos y mis propias angustias en el aquí y en el ahora. Entonces también eso es importante. Tenemos que reconocer que todos los que estamos involucrados en la crianza tenemos que ser un equipo y que definitivamente todos buscamos lo mejor para ese niño y esa niña. Y muchas veces el mejor equipo es el que está más unido. Entonces tenemos que partir de ahí. Y ahora también ocurre mucho que justificamos esta forma de tratar a los hijos dándoles lo que nos piden siempre. Quiero un dulce, sí. Quiero este juguete, sí. Quiero el teléfono, el último teléfono, sí. Y en cuanto hay un detente por parte del padre que dice, esto no, ahora no. Vemos la carita del niño y ya te empiezas a sentir culpable, híjole, pobrecito, pues si se ha portado bien. El chantaje también es autochantaje, ¿no? Porque uno está ahí incurriendo quizá en una decisión equivocada al corazón de pollo y se lo compro, ¿no? Claro, es que todo lo que han dicho mis compañeros, la verdad es que es bien importante porque esto también cae en mucha culpa, ¿no? Sí. Estamos viviendo bajo una presión social muy fuerte de, es que él me dice que todos tienen teléfono, es que él me dice que todos tienen ese videojuego, y yo me esfuerzo mucho y trabajamos en pareja y yo no quiero que le falte. Entonces, claro, el niño va a pedir lo que quizás él cree que todos tienen o que escucha que todos tienen. Y entonces empiezas a meterte en un círculo en donde también la presión social está ejerciendo un papel fundamental. Y que encontramos a padres con tanta, pero tanta información que dicen, estoy siendo buen padre, a lo mejor sí estoy siendo muy estricto, ya no se educa igual, tendré que cambiar mis formas, no quiero caer en ese autoritarismo que tanto se critica, entonces me voy al péndulo contrario, que es el permisivismo. Y la verdad lo más difícil es el equilibrio. O sea, aquí hay que decir que creo que ningún padre, cualquiera que me esté escuchando, hemos caído en algún momento en ese chantaje o en esa presión social o en esta parte culpígena de decir, ay, pues se porta bien, vamos a dárselo. En algún momento, yo no creo que ninguno nos hayamos salvado. Pero ahí ya lo que estamos generando es un problema. ¿En qué momento darle esto a los hijos precisamente ya se convierte en una bola de nieve que va creciendo y que después ya no podemos detener porque ya una negativa ya implica un berrinche tremendo, ¿no? Si se trata de chiquitos o quizá otras acciones que veremos más adelante cuando se trata de adolescentes y de jovencitas también, ¿no? Claro, bueno, necesitamos observar el comportamiento de nuestros hijos
Eso es fundamental, ¿no? Y saber las implicaciones que tiene. Si este comportamiento se sigue repitiendo y lo hace en diferentes lugares y además genera una gran frustración en él y también una gran presión en mí, porque como decía, no, de repente estoy en... Creo que eso es común, ¿no? Voy al súper y entonces ahí en el súper mi hijo quiere algo y entonces se tira a llorar y toda la gente me está viendo y es así como, ¿por qué está llorando el niño, no? Y no ha hecho nada malo el padre, no le ha pegado, no lo ha maltratado, pero hay una presión muy fuerte sobre él de ¿por qué dejas que tu hijo llore? Algo está faltando mal ahí, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hace el padre? Pues darle lo primero que pueda encontrar para que entonces el niño se tranquilice y eso puede comenzar a incrementar esa frecuencia de comportamiento, le están cumpliendo todo y ¿qué está haciendo? Que el niño cada vez que necesite algo o quiere algo, ya entonces sabe. Voy a llorar y eso va a ir escalando en otros comportamientos, va a ir adquiriendo otras topografías, otro tipo de comportamientos y entonces se va complicando, ¿no? Ya y te entonces, tomó la medida, como dicen. Sí, claro. Y son bien listos, Sí, claro, aprenden muy bien que mediante ese tipo de conductas obtienen lo que quieren. Bueno, pues miren, vamos a seguir con el tema. Vamos a ver otro testimonio que es muy importante conocer con Pablo Martínez Castillo. Él es licenciado en Pedagogía y docente en instituciones de educación superior y coordinador académico de la licenciatura precisamente en Pedagogía de la UNAM. El amor incondicional, esta frase que nos gusta mucho, yo quiero a mis hijos y no los voy a dejar crecer solos ni en el abandono. El amor incondicional, ¿hasta dónde? Y sobre todo, ¿por qué no ponerle un límite a los hijos? Muchos padres actúan así y después, de verdad, están pagando las consecuencias. Vamos a ver esta entrevista y regresamos. ¿Cómo podemos detectar si estamos consintiendo excesivamente a nuestros hijos? Todos los niños pues deben de tener, digamos, acceso a ese cariño, ese amor que brindan los papás. Pero desgraciadamente a veces los padres se desbordan en ese amor, en un amor incondicional y o cumplen todas sus demandas, tratan de cumplir todas sus demandas y entonces tenemos ahí la presencia o la ausencia más bien, que no hay límites. Y entonces ahí vamos a entender que los niños no están acostumbrados a escuchar un no por respuesta. Y es algo que principalmente debemos de hacer. ¿Desde dónde? Desde el amor, pero también desde establecer límites, pero con el amor, no con el autoritarismo ni con la autoridad. Las reglas para educar y no criar niños consentidos, creo que no hay reglas, o considerar algunas como educar, desde mi perspectiva, creo que de educar desde un buen trato, ¿no? Ya que creo que la presencia del buen trato y la escucha a los hijos es importantísima. Aprender a decir que no. Y aparte de decirles que no, a darles esa explicación de por qué no. Insisto, desde el amor, desde la escucha, desde escucharlos también cuáles son sus inquietudes de los niños, ¿no? Estableciendo así los límites. Enseñarles que también caerse, tropezar, que cometer algún error, pues es parte de la vida y que lo tomen como una oportunidad para aprender. Compartir tiempo de calidad con ellos, escucharlos, estar, no solo tener la presencia física, sino ver qué necesitan, cuáles son sus inquietudes, compartir gustos, aficiones. Es importante que nosotros nos acerquemos a nuestras crianzas para ayudarlos a que crezcan en un entorno agradable, ¿no? Queremos niños felices. Por supuesto que coincidirán conmigo que lo que los padres quieren siempre son sus hijos sanos y felices, pero como dicen también, nadie nos enseña a ser padres. Todos cometemos errores y estamos también a tiempo de corregirlos. Y bueno, ya que les damos todo a los hijos y en algún momento dado pues somos conscientes de que por ahí no es el camino, ¿qué es lo que estamos generando en ellos cuando les damos, por ejemplo, el primer no? Pues hay que entender que los límites son parte de lo que nos va a permitir tolerar la frustración en un futuro. Entonces, los niños que crecen
sin límites, crecen en un mundo en el que no saben hacia dónde ir. Un niño pequeño, así como no sabe regular sus emociones, tampoco sabe cuál es lo adecuado, qué sí puede, qué no puede. Eso lo vamos enseñando nosotros como adultos. Desde la crianza vamos mostrándole a los niños el mundo y vamos poniéndole justo esos límites acerca de lo que se permite y lo que no se permite. No solamente con lo material, sino también con los valores. Entonces, claro, en el momento en el que empezamos a mostrarle y a decirle que algo no puede ser, empezamos a ayudarle a justamente formar esa situación. Y además le estamos permitiendo que tolere la frustración, que en el futuro nosotros no vamos a ser quienes les pongamos el no, sino va a ser la vida, el mundo, la sociedad, la escuela. Entonces, desde esa perspectiva les estamos ayudando a formar también el carácter y a poder tomar mejores decisiones en un futuro. Si los padres aprendemos a poner límites a nuestros hijos, les estamos permitiendo que después ellos mismos se pongan límites cuando sean adolescentes y cuando sean adultos. Entonces también eso es importante. Fíjate que acabas de tocar un tema interesante cuando mencionas los espacios en los que se van desenvolviendo los chiquillos, ¿no? Los hijos, los adolescentes. En casa le damos todo, le permitimos todo. Y después llega a un espacio donde le dicen que aquí es el no, y el no, y el no, y el no. Ese chiquito, esa niña, ese joven, ese adolescente que siempre ha tenido el sí y se le ha dado todo, ¿qué tipo de carácter se le forma para que después entremos a la otra situación? Cuando le dicen el no, primero, ¿qué carácter le estamos formando a un hijo cuando le damos todo? Yo creo que son niños, fíjate qué incongruencia. Tú acabas de decir, todos los papás queremos que sean felices, que sean personas que estén contentas. Sanas. Y cuando tú le ofreces todo a un niño, lo que le estás quitando es seguridad. Entonces son niños tiranos, por un lado, y son niños muy inseguros, porque siempre dependen de las cosas que tú decides por ellos, de que no les falte nada, de que todo es fácil, yo pienso, deseo y existe, ¿no? Entonces imagínate cuando ese niño llegue a estos momentos en el kinder en donde haya un no, ¿y por qué no? O sea, tienes que compartir, no todo es tuyo. Entonces, el niño empieza a sentirse muy inseguro, diferente a los demás. Además, su nivel de frustración es bajísimo y sin duda también va a afectar en sus relaciones. Hay muchísimas cosas que se ven afectadas. Yo siempre lo comparo porque me encuentro con muchísimos padres cuando doy las conferencias en donde me dicen, tengo claro que mi hijo tiene que tener límites, pero no sé cómo ponerlos. Me cuesta mucho trabajo. Hay 3 Cs que yo les comento a los padres que es bueno que se lleven a la mente. Tus límites tienen que ser claros, congruentes y consistentes. Claros, hay que verificar con los niños que entendió lo que estás pidiendo. Entonces, si hay necesidad de repíteme lo que te estoy pidiendo para ver si entendiste, hazlo. Congruentes, siempre lo mismo. Aquí hablábamos de que entran los abuelitos, los tíos, los primos. Procura que sean congruentes en todo el sistema que el niño vive. Y consistentes no es, ay, hoy estamos de vacaciones y mañana no, y hoy me desperté de malas y mañana estoy bien. No, consistentes. Es la manera en donde tú le vas a dar como estructura y seguridad. Entonces, cuando un papá comprende que un límite lo que hace es darle confianza en sí mismo, seguridad y mucho mayor tolerancia a la frustración, creo que se conflictúan menos al decir, voy a poner límites. Eso. A mí me gustaría agregar otra C, que es de cortos. Es decir, tiene que ser una instrucción bastante breve para que entonces el niño la pueda entender. No es lo mismo decirle, oye, fíjense, ¿no? Quiero que me traigas lo que está allá y después vayas y hagas cosas que están por allá y luego hagas esto y luego hagas el otro. Es una instrucción muy larga, entonces debe de ser corta, clara, que la repita, ¿ok? Consistente, que siempre se lleve en los diferentes lugares, porque a veces, pues con los abuelos sí y con los padres no, o con los padres sí y con los abuelos no, y entonces está aprendiendo otros mensaje patrones. Equivocado. Sería muy diferente decirle, muy corta, ¿no? Tráeme la jarra que está en la mesa. Breve, corta, concisa. Y es más fácil que lo lleve a cabo. Cortas también. Tráeme la jarra, tiende tu cama, haz la tarea de matemáticas, regresas, recoge la plastilina, eso no. Ya se me olvidaron a mí. Se me olvidó. Y además estamos hablando de que esto hay que hacerlo a temprana edad. ¿Desde qué edad es conveniente empezar a poner límites y empezar a fijarnos que no les debemos de dar todo? ¿Desde qué edad? Yo te diría, un niño aprende a manipular desde los 8 o 9 meses de edad. Ah, caray. Y no, a lo mejor no consciente, pero si yo lloro y recibo,
lo voy a seguir haciendo, piénsalo como adulto. Entonces, siempre desde el amor, como decía el licenciado, pero siempre desde la más temprana edad y lo más claro que puedas, mejor. Mejor. Nos vamos a ir a la pausa. Estamos hablando esta mañana del tema de le doy todo a mi hijo y las consecuencias que puede tener. Acompáñenos y también en redes, Roseli. Sí, ya estoy al pendiente, entonces ya saben, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, ahí pueden dejarnos sus comentarios para que al volver de la pausa los pueda leer. Entonces, en un ratito volvemos. Educar es formar personas aptas para gobernarse a sí mismas y no para ser gobernadas por otros. Herbert Spencer, sociólogo británico. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza. El día de mañana, en los miércoles de Saber Vivir, vamos a hablar sobre los trastornos de la conducta alimentaria. Y es que estos desórdenes que afectan justo a la ingesta de alimentos tienen una gran repercusión y son prevenibles. De esto vamos a hablar con Cristina Jáuregui para que vayan dejando todas sus preguntas, experiencias, si es que han vivido alguno de estos trastornos. Por mencionarles algunos, la anorexia y la bulimia, que son los más conocidos, pero también existen los atracones de comida. Las estadísticas nos dicen que de hecho las mujeres son más propensas a tener este tipo de trastornos, 10/1, respecto a los hombres. Entonces, algo habrá que revisar en cuanto a los estigmas que tenemos sobre todos estos temas. Y bueno, continuando con el de hoy, a mi hijo le doy todo. Muchas gracias por su participación. Les reitero el número 55 51 66 40 00 por si quieren marcarnos, o también tenemos las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, para que nos vayan dejando. Puede ser anónimo o bien con su nombre. Ya varias personas se han contactado con nosotros, nos han contado todo lo que piensan sobre este tema. Ejemplo de ello es Lilian Álvarez. Ella nos dice: los niños y jóvenes de hoy son exigentes y si no se les cumplen los caprichos, sienten que odian a los padres y realmente se están criando solos en casa con internet y es un consumismo brutal. Respecto a criarse solos en casa, también llegaron varias opiniones, entre ellos una pregunta de un tío. Mario nos dice: soy tío de una niña y me ha tocado vivir con mi sobrina con padres ausentes. ¿Cómo educar cuando no se tiene toda la autoridad sobre un niño? Pues no eres el padre biológico. También Mitzi Ramos nos contaba que ella considera que hay más información de la que podemos comprender. Se habla mucho de la crianza respetuosa, pero yo me he preguntado muchas veces si esa crianza respetuosa es viable cuando los padres están ausentes. Ella también nos pone el ejemplo de que por el trabajo, por diversas cuestiones, los padres no pueden estar ahí presentes, pero cuando lo están, dejan a los niños hacer cualquier cosa y simplemente ellos están en el teléfono o entreteniéndose con otras cuestiones. Ahí, ¿cómo criar a unos hijos cuando los padres también están cansados por sus diversas actividades? Juliana Ayala también nos dice: en mi opinión, soy abuelo de un niño único y veo que cada elemento de la familia lo trata de diferentes maneras y él a sus 10 años ha aprendido a obtener lo que desea encontrando la debilidad de cada uno. Esto también lo uno. Llegó un comentario, ustedes mencionaban que los niños, los bebés aprendían a manipular inconscientemente desde que tenían meses y nos llegó también un comentario al respecto. Esta mamá nos dice que su bebé era muy lindo y tranquilo, no solía hacer berrinches. Una vez vio a su primo que se pujaba, se retorcía, lloraba y sus papás luego lo atendían. Me sorprendió ver que mi hijo empezó a hacer exactamente lo mismo, pujando, retorciéndose y llorar. En verdad que me sorprendió que desde bebé observara esa actitud y la replicara. También Mireya Ort: los niños son muy inteligentes, hay que aplicar el diálogo con ellos y poner límites para no cumplir todas sus demandas. ODT también comenta: lo más importante es la formación del hijo, no la satisfacción de los padres. Darles todo es no dejarlos ser, no dejarlos experimentar ni madurar. Al respecto, tenemos un testimonio anónimo de un joven de 17 años. Sus padres se separaron y él nos cuenta cómo es que le dieron todo y bueno, qué considera él que si fue beneficioso o no para su presente. Soy un chico de 17 años y mi familia estaría conformada por mi mamá, mi papá, mi hermana, mi hermano, mis 3 medios hermanos y mi media hermana. Cuando contaba con aproximadamente 5 años de edad,
o 6 aproximadamente, mis papás se separaron, por así decirlo. Ellos ya tenían sus conflictos, pero yo nunca me di cuenta de las cosas realmente. Yo solo vivía el momento, por así decirlo. Cuando me di cuenta de que ellos se habían separado, yo ya estaba tomando un poco de conciencia sobre las cosas, pero sí me consintieron bastante, por así decirlo. Mi papá, al llevarme con él a su casa cuando iba de visita, me trataba de dar todo lo posible para que estuviera bien, estuviera a gusto y tratara de disfrutar la estadía. La verdad es que yo me sentía bastante feliz con eso, porque yo en mi mente decía, genial, tengo más cosas de las que podría tener, por así decirlo. Las cosas venían de parte de ambos. Yo crecí más o menos siendo el consentido, porque en esos tiempos yo era el único menor que había en la familia. Y yo me sentía bien, me sentía relajado, me sentía chido, me sentía el más buena onda de mis compañeros de la primaria. La manera en la que mis amigos se llegaban a dar cuenta es porque les decía, es que yo tengo 2 casas, tengo la casa de mi papá y la casa de mi mamá. Pero como tal se daban cuenta de que yo conseguía varios juguetes porque en los días de Reyes hacían la dinámica de que lleváramos lo que nos trajeron y yo llevaba mis cosas, así que se daban cuenta de que yo tenía algunas cosas. Mis hermanos me decían un poco sobre, bueno, es que tú vas mucho a casa de mi papá, así que convives un poco más con él, cuéntanos cómo está la cosa. La verdad es que no sentía nunca envidia de parte de ellos, solo sentía que sabían que yo iba con mi papá y no pasaba nada, todo estaba bien, o al menos eso sentía. Yo, la verdad es que no me volví un tirano. Trato de ser un buen hijo y la verdad es que cada día trato de ser un buen estudiante. Habrá momentos que sí llegarán a ser complicados, pero al menos trato de dar el mejor esfuerzo que puedo dar. Soy un hijo al que sí, se puede decir que le dieron todo sus padres y trato de ser agradecido, es cierto. En este caso, pues ha aprendido a manejar precisamente la situación, pero seguramente no lo ha hecho solo, ¿no? Debe tener ahí unos padres que en su momento entendieron cuál era la complicación que se podría dar de darle todo a los hijos y han sabido manejarlo y él lo ha entendido muy bien. Vamos a responder las inquietudes de ustedes que nos han seguido en redes y que nos preguntan de este tema de los padres ausentes, que es muy común en nuestros tiempos. Los padres trabajan, la mamá, el papá, o si es el caso de que sea una madre soltera que también tiene que salir y dejar a los hijos. Nos preguntaba una persona en las redes que era el tío de una niña que se hacía cargo de ella y dice, no tengo toda la autoridad para poder, en su caso creo que se refería a poner los límites. ¿Qué le podemos decir a esta persona que se comunicó con nosotros, por ejemplo? Bueno, pues lo primero es que aunque sí pensamos desde quienes crían a los niños, hablamos de los padres, mamá y papá, tenemos que reconocer, como decía David hace un rato, que en nuestra sociedad muchas veces hay cuidadores externos, ¿no? O sea, muchas veces no es mamá y papá quienes tienen quienes están todo el tiempo con los niños. Y lo importante es que quien sea que esté pueda ejercer la autoridad por medio de lo que los papás digan. Por ejemplo, o sea, que se hable y se diga que si yo voy a estar a cargo de esta persona, de esta niña, cuidándola, cuáles son las reglas que tenemos que seguir aunque ustedes no estén. Y que esas reglas puedan continuarse cuando los papás lleguen. Muchas veces lo que ocurre es que no se habla y entonces se asumen cosas y realmente no se ejercen y no se llevan estas reglas específicas. Tenemos que dialogar en familia, si yo voy a hacer cargo y no es mi hijo, cuáles van a ser las reglas que tengo que poner y que sean consistentes y como comentaba Alicia al inicio, ¿no? No importa quién sea el que cuide, buscamos que sea un cuidador suficientemente bueno que dé tanto la parte del amor, como mencionaban en el video, pero también de los límites. Desde la crianza del apego decimos que los padres deben ser más grandes, más fuertes, más sabios y más bondadosos. ¿Qué quiere decir esto? Más grandes y más fuertes para poner límites, los cuidadores en sí mismos, y más bondadosos para saber y ser flexibles en situaciones específicas a partir de la necesidad de esos niños. Pero tenemos que ser lo suficientemente sabios para saber cuándo. Y entonces, si no solo somos dos, si no solo somos mamá y papá, la tercera persona tiene que estar en sintonía también con los padres para poder poner esos límites. Si no, ese va a ser un problema, porque la niña o el niño va a pensar que no eres mi mamá,
y entonces yo puedo hacer lo que yo quiera, al rato te acuso con mi mamá y mi mamá sí viene y te regaña porque me pusiste un límite. Entonces ahí pues empezamos a tener estas dificultades, no solo a partir de que los cuidadores sean muy flexibles, sino que los padres también tienden a ser muy además flexibles. creo que también sería importante que en presencia de los hijos se le dijera al niño, mira, él es tu tío, él es mi hermana, él es tu abuelito, y él se va a encargar de ti, fijarle muy bien, como decías, hay que ser muy claros en la comunicación, que los hijos sepan, porque bien nos decían en el público, los niños sí entienden, entonces comprenden perfectamente lo que uno les dice. Esto también es muy importante. Y los niños son sumamente sensibles. Como adultos vamos perdiendo ese toque de sensibilidad. Los niños descubren cómo te sientes, por dónde, yo digo hasta como la humedad, ¿no? Por dónde hay un lugarcito y por ahí me meto, y ellos van a probar, están aprendiendo de la vida y están viendo, si le pido esto a mi mamá me deja, pero a mi papá no, pues mejor se lo pido a mi mamá. O sea, yo sé que es bien difícil porque la teoría suena bien bonita. Cuando ya la tienes que aplicar es cuando cuesta muchísimo trabajo. Entonces, creo que parte de esto es la comunicación, el hablar muy, muy claro y también estar consciente. A mí me gusta mucho como aterrizar muchas cosas con ejemplos porque creo que a veces nos queda muy claro. Entonces, yo cuando hablo con los padres les digo, a ver, es como si tú buscas un lugar de estacionamiento en un lugar que siempre es difícil encontrar dónde estacionarte. Y de repente, a donde vas, encuentras enfrente. Y llegas y dices, ¿cómo? Enfrente hubo un lugar que, qué raro, ¿no? Y hasta te asomas a ver si se puede estacionar, te asomas a ver si no hay un letrero que diga algo, no te vayan a poner la araña, empiezas a ver si hay rayitas de parquímetro, dónde está el parquímetro. Y si ves que no hay señales que te den la seguridad, te vas. Dices, no vaya a ser que llegue yo y ya no esté mi coche. Es lo mismo con un niño. Si a un niño tú le vas delimitando ciertas cosas, le vas dando seguridad. Y cuando lo hablas en familia, dices, mira, hago esto por esto. Le estoy pidiendo que respete a las autoridades por esto. Porque si lo piensas, cuando escoges una escuela, también va a ser una autoridad. Y si tú no haces que tus hijos respeten las autoridades que tienen alrededor, no vas a hacer esta red de apoyo que vas a necesitar en algún momento. Entonces, el entender claramente en qué te beneficia el poner límites y no dar todo lo que el niño quiere, va a ser bueno para todo el mundo que vive con él. Claro, porque además puede ser que esta red de apoyo tenga también un límite. Y después el tío, la abuelita, la hermana, la mamá que te está ayudando a cuidar a tu hijo se desespera y te diga, ¿sabes qué? Ya me salió un trabajito y ya no puedo. Es una manera elegante de decirte, ya no puedo con la criatura o las criaturas. Ahora, los padres ausentes también son muy dados a compensar el no estar con sus hijos. Te doy, hijo, ¿qué quieres? Claro. Pues no es una consecuencia natural al comportamiento. Por ejemplo, ¿no? Hace alguna cosa o podemos ver que puede realizar la tarea y le van a comprar un juguete, ¿no? ¿Qué tiene que ver la tarea con el juguete, ¿no? Creo que es mucho mejor brindarle un elogio. Oye, hijo, hiciste excelente tu tarea. La verdad es que me agrada mucho, eso te va a ayudar bastante en el futuro. Esa es una consecuencia natural. El brindarle un juguete no tiene nada que ver con el comportamiento que realizó. Además, si nosotros podemos durante todo el tiempo darle el juguete o las cosas que pues a lo mejor demande, pues bueno, quizá lo pensaríamos, ¿no? Pero en una de esas nos quedamos sin trabajo y ahora ¿qué le vamos a brindar? Entonces, uno de los puntos importantes también para los papás que a lo mejor no pueden pasar todo el tiempo es utilizar el elogio, un elogio que sea bastante claro, es decir, verlo a los ojos, decirle lo que hizo bien, y tener un contacto físico, ¿no? Excelente, limpiaste muy bien tu cuarto, eso te va a ayudar bastante posteriormente. Y esto va a ayudar a que ese comportamiento se siga repitiendo, ¿no? No cuesta nada, es muy difícil porque nadie nos educa para elogiar, sino al contrario, creo que tenemos una cultura de la penalización y de estar observando lo negativo. Entonces, como parte o una recomendación, elogien a sus hijos, reconozcan los aspectos positivos, es parte de lo que un padre que no está todo el tiempo puede llegar a hacer. Jugar cuando menos 10 minutos cuando llega de su trabajo, pero es un juego muy estructurado o muy específico en el aspecto de que mire a los ojos al niño, tenga contacto físico, le pueda hacer algunas bromas, le pueda preguntar pero sin cuestionar. 10 minutos le comparta los juguetes. Eso pueden llevar a cabo los padres y el simple hecho de tener una interacción positiva en el juego va a hacer que las dificultades
de conductuales, se decrementen junto con el elogio, sin necesidad de estar castigando al niño, oye, ya hiciste esto, te voy a hacer esto. No, vamos a jugar un rato, pruébenlo, ¿no? Vamos a jugar un rato, lo veo a los ojos, le comparto los juguetes, le hago preguntas sin cuestionarle, me río con él, le sonrío, y después de esos 10 minutos, ustedes pueden brindar una instrucción y entonces el niño lo va a hacer con mucha mayor facilidad. Es importante que tengan un momento de juego con su hijo. Claro, y no sentirse culpables. Y si alguno de los padres que nos está viendo nos quiere compartir su experiencia precisamente de cómo le ha hecho y si le ha funcionado esta o cuál estrategia o técnica o contacto con sus hijos para que pues puedan manejar esta situación de la ausencia que es muy frecuente en estos tiempos, pues se los vamos a agradecer. Vamos a ver ahora lo que nos dice Pablo Martínez Castillo, ya lo veíamos en una primera parte del amor incondicional. Ahora Pablo Martínez Castillo, quien es licenciado en Pedagogía por parte de la UNAM, él nos va a hablar de la congruencia, de lo que también estamos hablando el día de hoy en el programa. Cómo tratan a los hijos, los abuelos, los tíos, las maestras, los padres. Hay que tener congruencia para saber poner límites. Vamos a escuchar a Pablo y regresamos. ¿Se puede corregir lo que hacen los padres, abuelos, para retomar el rumbo hacia una crianza feliz? Sí. Como hayamos vivido, no es el destino, no debe de ser el destino. Tenemos que trabajar mucho y como lo mencionaba hace rato, necesitamos trabajar, hacer una labor muy fuerte con los cuidadores, con padres, abuelos, tíos, quien se esté haciendo cargo de la crianza. También trabajar muy fuerte con el personal docente o el personal educativo de la escuela donde esté, para que entonces podamos tener una congruencia en la educación y en el rumbo hacia dónde va a ir esa educación, que creo que también es algo que nos hace mucha falta. ¿Para qué? Necesitamos generar niños felices, niños que confíen en ellos mismos, niños seguros, niños que crezcan en entornos que no sean de violencia, de maltrato, que eso es, insisto, a raíz de la pandemia se fueron a las nubes los números de violencia, ¿no? Necesitamos retomar el trabajo con las crianzas, necesitamos retomar el trabajo con los padres, retomar el trabajo con los cuidadores, porque pueden, insisto, ser abuelos, tíos, hasta los mismos primos, ¿no? Algunos mayores y demás quienes estén a cargo. Necesitamos retomar, escuchar a las infancias, escuchar a las adolescencias y acompañarlos, aprender a acompañarlos desde una escucha activa, desde un buen trato y para ir rompiendo todas estas barreras que nos encontramos, ¿no? Saber que los niños necesitan ser escuchados, que los niños también tienen que decir algo. Pues ahí tenemos otras recomendaciones. Esta forma de poner límites y de decir no, también tenemos que ser cuidadosos en cómo nos expresamos. El decir esto sí, esto no, con esa frase que es muy socorrida y muy repetida, no porque soy tu mamá, no porque soy la autoridad, no porque, ¿de qué manera decirle este no o darle esta negativa sin causar pues también un conflicto ahí o afectar sus emociones o su conducta? ¿Cuál es la manera correcta de decirle no y de poner los límites, que también es muy importante? Bueno, va a depender mucho de la edad del niño frente al que estemos, ¿no? Va a ser lo mismo un niño pequeño de 1 año al que no le permitimos que toque la luz, por ejemplo, o que se ponga cerca de la escalera, a un niño, un adolescente en el que no le damos un permiso para salir con sus amigos. O sea, la explicación o lo que le digamos va a tener que ver y ser congruente con la edad. Si es un niño pequeño, probablemente demos una explicación mucho más corta y clara sobre qué es lo que está impidiendo que pueda hacer eso. Se va a hacer daño, te puedes caer.
y simplemente, ¿no? No le vamos a dar toda la cantaleta de te vas a caer, vas a rodar, te voy a tener que llevar al hospital porque lo vamos a perder a los 2 minutos de la explicación. Sin embargo, a un adolescente con un adolescente tendremos que dialogar mucho más y ser consistentes con respecto a por qué sí, por qué no damos un permiso, o por qué sí o por qué no tiene algo. Y entre más crezca va a requerir muchos más argumentos. Lo más importante es que tenemos que educar con el ejemplo. Entonces, si yo le digo a mi hijo que no haga algo y después me ve haciéndolo, eso va a ser lo peor que puede ocurrir en esa situación, porque además aprenden y entonces va a llegar un momento en el que sí te va a decir, oye, ¿por qué yo no puedo hacer, por qué yo tengo que recoger si tú tienes tu cuarto también tirado? Porque tú no pones la ropa en el cesto de basura y yo sí tengo que hacerlo. Y entonces empieza a haber una lucha entre los padres y los hijos cuando van creciendo, sobre todo en la pubertad, ¿no? Cuando ya empiezan a ser más, a argumentar mucho más, porque hay un periodo específico donde los niños, por parte del desarrollo, pueden ser oposicionistas, como entre los 7 años van a empezar a negarse ellos también. Recordemos que el no es una de las palabras más importantes, es un indicador en el desarrollo que ayuda a las personas a empezar a encontrar la autonomía. Entonces, también para el niño el no va a ser importante y él va a poner esa situación, ¿no? Entonces, cuando llega entre los 7 y los 10 años, va a empezar a ser más oposicionista y a hablar justo de estas situaciones. Entonces, tenemos que ser claros con nuestros límites y también nosotros educar con el ejemplo. Claro, y ser parejos en la familia, porque si hay más de un hijo, escuchábamos el testimonio anónimo hace un momento, era hijo único, era un hijo que tenía más hermanos, entonces pues él la libró, ¿no? Pero siempre suele pasar en las familias ¿y por qué a él no lo regañas? ¿Y por qué a él no le dices? ¿Y por qué en él no hay orden? ¿Y por qué es el consentido? ¿Cómo le hacemos para llevar un equilibrio en la familia, que no haya preferencias y que él sí, pues déjalo, ya sabes que es un desordenado, déjala, ya sabes que siempre hace lo que quiere y se va a las fiestas aunque no tenga permiso? ¿Cómo manejamos también este tipo de situaciones? Después de escuchar tantas cosas, vas pensando, ¿no? Como Sí. que, para mí es bien importante establecer qué tipo de autoridad tienes. O sea, como padre a veces la palabra autoridad nos da miedo porque nos remite a autoritarismo y dices, no quiero repetir esos patrones. Pero la palabra autoridad no es mala, ¿no? La palabra autoridad, una autoridad que se gana con respeto, con amor, no es aquella que se gana por el miedo. Ay, ahí viene mi papá, no lo voy a hacer. Tú como papá o como mamá lo que quieres es que tus hijos, aunque tú no estés presente, hagan lo que mejor les viene. O sea, la autoridad no es voy a ganar por poder. Aquí no, es tengo que convencerte de que estoy tratando de darte lo mejor que puedo. Y entonces aquí habría que entender en qué posición estás. Porque hay padres que por el hecho de ser padres son autoridad, pero no tienen la autoridad y no saben ejercerla. Hay papás que son autoridad, que tienen autoridad, pero que no saben ejercerla porque son aquellos que gritan y por miedo lo hacen. Y entonces viene aquella que es autoridad, que tiene autoridad y que sabe ejercerla a través del amor, del respeto, del diálogo. Como decía, va a haber momentos, decía Patricia, va a haber momentos en donde puedas decirle no por esto y va a haber momentos en que digas no, porque en esta casa eso no se vive, no se piensa y no se hace, ¿no? Entonces, también hoy me encuentro a muchos padres confundidos con no sé qué decirle a mi hijo de 3 años porque no quiere recoger y tiene 3 años. Y digo, si el niño no tiene esa guía y no tiene esa formación, es parte de le estás quitando seguridad. O sea, ¿qué hago si esta persona que está a cargo de mí no sabe qué hacer? Pues, ¿cómo voy a aprender a hacerlo? Entonces, creo que muchas de estas respuestas son, a ver, este niño es más responsable, tiene más libertades. Entonces, tú no me vengas a exigir a querer lo mismo que tu hermano si cuando yo te llamo por teléfono o cuando te busco nunca contestas, pero tu hermano sí se va avisando dónde va. Entonces, no puedes pedir el mismo trato, no hay la misma reacción. Bien dicen que justicia es darle a cada quien lo que necesita, no es darle a todos lo mismo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando es una cuestión de género? Porque el público nos hacía llegar 2 cuestiones, donde una chica nos decía, mi mamá le hace todo a mi hermano menor y yo me siento desplazada. Y teníamos otro caso donde Clara fue más explícita, donde nos dice, a mi hermano mis papás toda la vida le dieron todo, le consiguieron hasta el trabajo. Y actualmente tiene 30 años y lo tienen que despertar para irse al trabajo porque si no él no se despierta. Y a nosotras, hermanas, nos daban pues para lo que alcanzaba.
Él quería zapatos de marca, le daban zapatos de marca. Para nosotras, híjole, no alcanza, espérame. Y ahí lo que sobraba. Dice, nosotras somos profesionistas, nosotras nos ganamos todo porque nadie nos lo dio, pero pues viene esta pregunta, esta idea de, o sea, yo sé que para nosotras fue lo mejor que pudo haber pasado, Claro. pero mis papás siguen sin verlo así porque a él le dieron todo y a nosotros para lo que alcanzaba. O sea, ¿cómo haces? Nos decían, me siento desplazada para sortear este tipo de situaciones donde por más que tú vayas a hablar con los padres, pues no van a ver que están haciendo mal. A ver, para mí esto es un cambio de paradigmas muy fuerte, ¿no? Culturalmente así crecieron los padres y muchas veces yo siempre digo, los padres hacen lo que pueden con lo que tienen, ¿no? Me gusta mucho que ella lo plantee desde, nosotros entendimos en qué nos benefició, pero no es bonito verlo ni vivirlo, me siento desplazado. Si ella tuviera la oportunidad de poderlo platicar con sus padres de una manera muy tranquila, para como decir, ya lo saqué, lo externé, a lo mejor no voy a cambiar nada, mis padres así fueron educados, y luego también estar tan clara y consciente para no repetir esos patrones, porque cuando ella quizás tenga hijos, si es que lo quiere, pues se habrá dado cuenta que estos patrones no quiere repetirlos. Entonces, muchas veces el que solamente tú lo entiendas para no repetir el patrón es una gran ayuda, porque a lo mejor aquello que tus padres aprendieron culturalmente o educativamente, pues no lo van a cambiar. Ya es un gran paso que ellas entiendan que les generó beneficios, aunque emocionalmente no sea lo mejor. ¿Creen que ahí haya habido manipulación por parte de este joven que ya tiene como 30 años, dice? Desde, o sea, él aprendió cómo tratar a los padres para que a estas alturas de la vida les sigan, hijo, levántate, ya te tienes que ir a trabajar. No. Es una interacción entre las dos partes, ¿no? Es una corresponsabilidad entre los padres que le dan todo y el hijo que lo recibe. No podemos decir que está manipulando, está obteniendo del ambiente lo que se le está brindando. Ambas partes tienen que ver en esto, desde lo que yo observo. Y creo que nuestra cultura ha sido así. O sea, la realidad es que aunque no nos guste verlo, en nuestra cultura sí se favorecía al sexo masculino hasta hace no mucho tiempo. Ahora nosotros buscamos equidad y que tengamos lo mismo, y a lo mejor si no venimos de una familia donde había hombre y mujer no podemos reconocer esas diferencias, pero... Hacemos un corte y regresamos contigo. Volvemos. Los límites nos definen lo que somos y lo que no somos. Un límite nos muestra dónde termina y dónde comienza la otra persona. Henry Cloud, psicólogo clínico estadounidense. Continuamos aquí en Diálogos en Confianza, hablando sobre el tema de le doy todo a mi hijo, y nos estabas platicando hace unos momentos este trato diferenciado que a veces hacen los padres entre hijos e hijas. A unos les dan todo, a otros no es el caso, sobre todo por la llamada que tuvimos y le dabas respuesta. Claro, sí, mencionaba que muchas veces, hasta hace no mucho tiempo, era una situación cultural. En nuestra cultura la realidad es que sí se daba más cuidado o se les daba más a los varones que a las mujeres, no en todos lados, pero ocurría, y entonces había estas diferencias que generaban malestar con las hijas o los hijos, ¿no? Entre ellos, como rivalidad entre hermanos incluso. Claro. Pero lo que dice David es muy cierto, ¿no? La realidad es que los hijos varones no tenían la culpa al 100%, porque ellos veían y notaban que existía esto y no cuestionaban por qué a mí y por qué no, ¿no? Y entonces aprovechaban esa situación. Pero ocurre lo que nos cuentan en las redes, ¿no? Que muchas veces cuando nos dan todo, no aprendemos a buscar las cosas por nosotros mismos. Y entonces, además de que no aprendemos a frustrarnos, estamos esperando a que todo llegue solito y no vamos hacia eso, ¿no? Entonces, también los límites nos sirven para eso, para que nuestros padres nos ayuden y sean un poco más equitativos. Nos va a permitir poder ir hacia nuestros logros. Cuando la sobreprotección también es una forma de agresividad hacia nuestros hijos, ¿no? O sea, también es una forma de decirle, tú no puedes, yo hago todo por ti porque tú eres incapaz, y crecen inseguros, como bien decía Alicia. Entonces, muchas veces esta parte de hacer predilecciones puede ser cultural, pero eso que ahora ya estamos cambiando, ¿no? Y ahora ya buscamos que haya una equidad y que no sea esta diferencia de género, aunque
en ciudades de nuestro país todavía existan. No, y además había explicaciones. Le estamos dejando dinero a tu hermano para la universidad porque él va a tener que mantener una familia. Casi tú no, ¿no? Cuando la realidad hoy es otra. Entonces, por eso digo que me gusta mucho cómo lo plantea, porque ella está muy consciente de que desarrollaron otras habilidades que no le ven a su hermano. Así es. Gracias a esa carencia, ¿no? O esa sobreprotección a su hermano. Entonces, creo que la mejor forma de vivirlo y aceptarlo es ¿qué me dejó bueno para no repetir los patrones y de lo que aprendí? Bueno, pues vamos a ver precisamente qué ocurre en el caso particular, por ejemplo, de una madre soltera que le da todo a su hijo y que quiere suplir la ausencia del padre con, pues, quizá un exceso de juguetes, de regalos, de a dónde quieres ir, hijo, hoy hacemos lo que tú digas, y el calendario y el día y toda la vida de la mamá, pues es complacer y complacer y complacer a su hijo. El caso de una madre soltera, lo vemos y regresamos. Soy una mujer de 48 años y mi familia está conformada por mi esposo y tengo 3 hijos. Yo con mi primer hijo fui madre soltera. A mis 14 años anduve con una persona mayor y pues salí embarazada, pero esa persona no se quiso hacer cargo de mí ni de su hijo, pues. Quise cubrir todas esas o la necesidad de su padre, dándole todo yo a mi hijo, el más grande. Le compraba lo mejor, le compraba que la ropa de marca, aún yo teniendo a mi otro hijo, prefería darle todo a él, erróneamente pensando que pues con eso iba yo a cubrir la necesidad o esa carencia que tenía de su papá, ¿no? Las consecuencias fueron muy, muy graves porque aún así yo viendo que mi hijo se estaba desviando, yo todavía seguía yo pues dándole y permitiendo que hiciera que se drogara, que se alcoholizara, porque mi hijo es alcohólico drogadicto. Por no ponerme a alegar o pelear o hacerlo yo según sentir mal, no le decía. Y ese fue mi gran error, ¿no? Porque cuando menos pensé, su alcoholismo, su drogadicción había crecido de manera espantosa. Lo cual llevó a mi hijo a hacer cosas cosas ilícitas, el irse a robar con los compañeros, con los amigos. Mi hijo actualmente está en el reclusorio por realmente no escuchar a las personas que le decían que hiciera las cosas correctas. Voy y lo veo y sí he visto un cambio porque la vida de las personas que están recluidas, híjoles, para mí el entrar ahí es algo muy fuerte, ¿no? La verdad sí, para mí el hecho de haberle dado todo a mi hijo con manos llenas, sí me arrepiento y sí me siento culpable, muy culpable. Aquí hay muchas situaciones que podemos ayudar al público, ¿no? Primero, pues lo que hemos hablado de la culpabilidad que sienten los padres cuando ya las consecuencias en la vida de los hijos pues pueden terminar en una situación así. El no poner límites a tiempo puede derivar en que se va complicando la vida del hijo, de la hija. Entonces, primero, pues nuestro agradecimiento por este testimonio, por la franqueza, por la oportunidad de poderlo presentar aquí en Diálogos en Confianza. ¿Qué podemos decir sobre este caso? Me gustaría escuchar sus reflexiones. Alicia, por favor. Ese es un tema muy, muy duro porque hoy la mamá se siente culpable, ¿no? Se da cuenta que el dar todo no era lo que se necesitaba, ¿no? Bien dicen que una plantita, si le das mucha agua, pues también la puedes ahogar. Entonces,
creo que aquí el hacer conciencia y el preguntarnos como padres por qué lo hacemos, porque actualmente lo que sucede es que lo hacemos incluso sin pensar. Bueno, si todos lo tienen, yo también, ¿no? Si todos lo hacen, pues yo también. No vaya a ser que yo esté haciendo algo que no esté correcto. Entonces, preguntarte, hacer esa introspección de ¿y por qué le daría un teléfono a un niño de 8 años que no tengo la capacidad de controlar? Si no tengo la respuesta, no lo des, aunque haya presión social. ¿Por qué mi hijo tiene que salir a una fiesta y regresar a las 3 de la mañana si tiene 13 años? No, es que no estoy cómodo con eso. No lo hagas, aunque haya presión social. O sea, muchas veces hay que seguir esa intuición y decir, ¿qué estoy haciendo? Preguntarme, ¿por qué estoy haciendo? ¿Qué me lleva a tomar esas decisiones? ¿Culpabilidad? ¿Querer sentirme un mejor padre? Y en ese camino de sentirme un padre, pues, bueno, yo así me veo, o sea, yo así como padre me pongo palomita, pero no estoy pensando en qué beneficio le doy a mis hijos. Creo que hoy la vida nos va llevando tan rápido que a veces no nos detenemos y decimos, a ver, incluso en mi casa hay 3. Hay uno que yo le digo a la primera y lo entiende. Hay otro que tiene que vivir cierta consecuencia. Y el otro es que las vive y se tropieza y no. El observar a mis hijos, el conocerlos, me hace decir, a este le puedo hablar en este tono, a este necesita más consecuencias, a este le tengo que poner mucho más límites, puedo ser mucho más flexible. Esto te lo da el conocimiento, pero el conocimiento personal y el conocimiento de tus hijos. Claro. Y ahora, ¿qué pasa si se presenta esta situación que puede también ser muy común, donde hay uno de los integrantes de la familia, un hijo, una hija, que no acepta los castigos, que desafía la autoridad, que constantemente está en conflicto? ¿Qué se hace en esos casos, por ejemplo, David? Claro, bueno, primero hay que identificar si existe algún trastorno negativista desafiante, porque entonces no estamos hablando de un periodo de desarrollo normal, como nos platicaba Paulina, ¿no? Si nosotros observamos que esto tiene una intensidad alta, una frecuencia también alta, entonces es posible que estemos frente a un trastorno negativista desafiante, mucha irritabilidad de parte del niño, vengativo, no sigue instrucción, le echa la culpa a las demás personas de su comportamiento, ¿vale? Si esto ocurre, bueno, yo desde mi punto de vista, lo más indicado es buscar ayuda profesional, ¿no? Si se complica, bueno, hay que tener en cuenta de que hay muchos recursos actualmente para que los padres puedan aprender prácticas de crianza que les permitan decrementar este tipo de comportamientos. Como lo mencionaba hace un momento, el elogio es una parte principal, ¿ok? Tu hijo no todo el tiempo se está portando mal, ¿no? Pero de repente ya todo lo hace mal, ¿no? Y olvidamos esos pequeños eventos, conductas que nos hacen ver que pues no se está portando mal todo ese tiempo, ¿no? La atención está focalizada en la parte negativa. Iniciar con el elogio. Oye, hijo, hiciste excelente eso, la verdad es que te quedó muy bien, te va a ayudar para tal cosa, me siento orgulloso de ti, estamos elogiando, ¿ok? Pasar más tiempo con una interacción positiva con nuestros hijos, es decir, que se sientan apoyados y que recibamos apoyo de ellos, ¿no? Nosotros le podemos encargar cosas a nuestros hijos y también ellos nos pueden encargar cosas. Hacer un ambiente familiar positivo nos ayuda, ¿no? Las habilidades de comunicación es importante que nosotros la podamos de alguna manera cambiar cuando es necesario, escuchar, decir claramente lo que esperamos de nuestros hijos y si quiere hacer alguna petición también incorporarlo, ¿no? En suma, digamos, tenemos que ir modificando también la manera en la que nosotros convivimos con nuestros hijos para que entonces haya un cambio que pueda tener un impacto en su comportamiento, ¿no? Muy bien. Roseli. Y de hecho, respecto a este asunto ya de las consecuencias, nos decía Alex, la zona de confort que los hijos se adjuntan es el pretexto de buscar culpables en lugar de saber que tienen que superarse a cierta edad. Y es que nos llegó también un caso anónimo de un joven que nos dice, ¿y qué hacer los que fuimos educados de esa manera? Yo fui un niño al que le dieron todo, a más no poder, y actualmente a mis 30 años me cuesta muchísimo hacerme de mis cosas, hacerme responsable de mí e incluso poner en acción lo que me gusta hacer. Me genera un problema bastante fuerte porque ni siquiera me siento un hombre independiente económicamente y mis relaciones de pareja o sociales no son como me gustaría. ¿Cómo busco ayuda para salir de esta situación? Qué buen punto, porque fíjate, él, gracias a la persona que nos comparte, resume
todo lo que hemos dicho, ¿qué pasa Las cuando le das consecuencias. algo, ¿no? Hoy un joven de 30 años nos está diciendo, no me siento autosuficiente, no me va bien en mis relaciones, me cuesta mucho trabajo tomar acción, no me siento independiente. Fíjate, esas son las consecuencias de haber dado todo. Un punto que a mí me gustaría agregar a lo que dice David es que como padres a mí me parece fundamental la frase de amor no quita conocimiento. En el momento en que tú comprendas que hay cosas que tu hijo se va a equivocar, porque nadie es perfecto, porque tú no eres perfecto, lo que tú puedes hacer es ayudarlo a darse cuenta para encontrar cómo trabajar esto. Entonces, el que justifiquemos conductas continuamente de nuestros hijos, de, ay, es grosero porque tiene sueño, ay, es que no comparte porque es hijo único, y vamos justificando ciertas cosas, hace como que metas el polvito debajo de la alfombra. No. Tampoco lo tienes que poner en un periódico, pero el hecho de que tú te des cuenta, vas buscando cómo le ayudo a que comparta mejor, cómo le ayudo a que no sea tan irritable, cómo le hago. Estoy encontrando el problema y entonces busco cómo solucionarlo. El taparlo no ayuda. Ahora, ¿en qué momento podemos detectar que se invirtieron ya los papeles? Que ya la que manda no es la mamá o el papá o la persona que está encargada de cuidar a los hijos, sino que son los hijos, las hijas o los nietos los que están tomando el control y la autoridad. Bueno, esto va a variar también muchísimo dependiendo de la familia, ¿no? Pero muchas veces en el momento en que identifiquemos, que nos paralizamos, que sentimos miedo del comportamiento de nuestros hijos y que no sabemos qué hacer, algo está pasando. Entonces tenemos que identificar qué hay dentro, como decíamos y hemos repetido varias veces en el programa, qué hay dentro de nosotros que nos está llevando a eso. Puede ser la angustia del momento de chin, esto no venía en el libro que leí, ¿no? ¿Cómo trabajo en esta situación? Y reconocer que lo que hay que hacer es frenar la conducta lo mejor que podamos y después poder identificar qué ocurrió en ese momento, cuando yo entré en pánico y entonces mi hijo me llevó a romper el límite y darle lo que necesitaba para que no llorara en medio del centro comercial, por ejemplo, ¿no? Y entonces ir poniendo el límite. Pero también puede ser que esto no me dé cuenta yo hasta que llegue a la adolescencia y entonces el adolescente haga lo que quiere, se salga sin permiso, tome dinero de mi bolsa y entonces salga de la situación de control, ¿no? Y entonces ahí pues tenemos que identificar qué situaciones tenemos que controlar. Muchas veces hay un trastorno, hay una necesidad, no solamente de salud, sino de otro tipo, debajo de esas conductas problemáticas. Lo que viene repitiendo Alicia me parece súper importante. Hay que observar a nuestros hijos e identificar las necesidades de lo que hay debajo de esa conducta problemática que ellos no nos están pudiendo decir. Cuando son pequeños parece ser un poco más fácil porque las conductas pueden ser menores, como bien dicen, hijos pequeños, problemas pequeños, hijos grandes, problemas grandes, claro. Pero cuando son adolescentes hay mayor capacidad de comunicación. El problema es que muchas veces llegamos a tener ya nuestros hijos adolescentes y nunca nos comunicamos con ellos. ¿Por qué? Porque nunca jugamos con ellos, no pasamos tiempo con ellos, no tienen confianza en nosotros. Y entonces es ahí donde tenemos que ir hacia atrás y recuperar la relación. Las relaciones no van a ser perfectas, va a haber rupturas en las relaciones todo el tiempo, tanto los padres como con los hijos, como con los hermanos. Pero tenemos que aprender a identificar esa ruptura y a repararla. Eso es lo más importante. ¿Cómo lo hacemos? Pues va a depender. No hay recetas de cocina, lamentablemente, hay guías, pero no hay recetas de cocina. Vamos a tener que ir poquito a poco identificando el problema individual. Y sobre todo, creo que aquí lo que se trata es de mantener un equilibrio, porque tampoco nos podemos ir a los extremos. No le voy a dar todo a mi hijo, pero también le voy a negar todo porque yo aquí no estoy para complacer y no se vale. Y si estoy viendo el programa ya me di cuenta de que pues el camino no es por ahí. O sea, tampoco irnos a los extremos, ¿no? Hay que buscar el equilibrio en todo esto. Y el conocimiento acerca de los hijos es muy importante porque tienen una personalidad única cada uno de los integrantes de la familia, ¿no? Y no solo el conocimiento de ellos, sino el conocimiento propio, porque de repente te ves reflejado en uno de ellos y sientes lo que está viviendo él y entonces te inclinas porque es como el que más se asemeja a ti o es el que menos se parece a ti y entonces tus reacciones son distintas. Yo creo que lo hablo también en esta última publicación, que el estar, el observar y el conocer te da como grandes ventajas para poder acercarte a tus hijos y te das cuenta de muchas situaciones a tiempo o si ya no es el tiempo,
te da la oportunidad de decir, siempre hay forma de recalcular, siempre hay forma de volver, porque también eso para la gente que nos escucha y a lo mejor dice, uy, ya mi hijo tiene 18 y yo ya... Sí. No, siempre hay manera de recalcular. A lo mejor el camino será más lento, a lo mejor tendrás que discutir más con un adolescente que con un niño de 4, pero siempre hay manera de regresar y encontrar un camino nuevo. Vamos a ver este testimonio, muchas gracias Alicia, el testimonio de una mujer que su madre le dio todo y también pues tuvo consecuencias. Es anónimo, lo vemos y regresamos. Soy una mujer de 40 años, próxima a cumplir 41. Mi familia nuclear se compone de 2 hermanas mayores y una mamá. Mi mamá es viuda por 3ª ocasión y mis 2 hermanas, una es mayor que yo por 19 y otra por 17 años. Bueno, más que nada mi vida, mi infancia es un poco contradictoria porque aunque el tema dice a mi hijo le di todo, mi mamá cayó en el le di todo pero la sobreprotegí. La di todo pero no la dejé que se desenvolviera o que se desarrollara o que pues más que nada en la sobreprotección en todos los aspectos. Entonces el abandono que tenía o que tuvo con mis hermanas se transforma en todo el desbordamiento de protección conmigo. ¿Y cómo es esto? Que a mí no me diera ni el aire, que a mí prácticamente me crió el chupón y la mamila y que no llorara ni un minuto porque ya me estaba abrazando y dándome de comer y dándome chupón y qué le pasa a mi niña y cuidarme en exceso. Pues desde la infancia fue traumático todo eso porque pues crecí muy insegura en todos los aspectos. A mí me daba miedo hablar, me daba miedo expresarme, verbalizar todo. ¿Por qué? Porque mi mamá no me dejaba expresarme. En la preparatoria lo mismo, me costó mucho trabajo socializar. Todo esto me trajo problemas a lo largo de mi vida y me hizo una mujer insegura. A través de los años, ya mucho tiempo después, logré superar todo esto acudiendo a terapia y pues ahorita mis relaciones son más sanas, ya puedo verbalizar mis emociones y sentimientos, puedo evitar nuevamente sentir ese miedo y esa angustia que me provocaba todo el bullying que tuve cuando fui niña. Gracias a esta mujer por darnos su testimonio y bueno, ella nos habla sobre la protección. También nos llegó una llamada de Manuel Palacios. Él nos habla de algo similar pero respecto a la escuela y nos pone sobre la mesa el tema de los papás y los maestros. Y es que él nos dice que los papás al tratar de defender a sus hijos, le reclaman o enfrentan al maestro por cuestiones como los métodos en la educación escolar, sin darse cuenta que esa actitud va en contra de la labor bien calificada del maestro y por ende en contra del propio hijo. Dice que le restan autoridad al maestro y el hijo ya no podrá aprender, dado que pues hacen que pierdan el respeto a sus maestros. Entonces, él nos dice, es un problema que se ha presentado últimamente en la escuela. ¿Qué hacer ante estas situaciones? Porque al final los papás van y quieren defender a lo mejor cuestiones que los hijos les dicen, el maestro me hizo esto, el maestro actúa mal. ¿A quién le creo si mi hijo me dice esto, pero al mismo tiempo tal vez sí le estoy restando autoridad a un maestro? ¿Qué le podemos decir, David? Bueno, yo creo que es muy importante hablar con el maestro también, ¿no? Es decir, escuchar tanto al hijo como al maestro y identificar qué es lo que pudiera estar pasando. Creo que la comunicación entre las partes implicadas es determinante para saber qué es lo que está ocurriendo y tomar acciones, ¿no? A lo mejor el niño lo puede estar viviendo de esa forma, realmente lo vive así, ¿no? Y el profesor lo vive de una manera totalmente diferente, ¿no? Entonces, pues creo que lo mejor es acercarse, identificar las dos partes y llegar a un consenso para que entonces tanto el alumno como el profesor sepan qué hacer cuando se presenta a la mejor cierta conducta, ¿no? Tanto del profesor como del hijo.
¿no? Porque además pues van a seguir conviviendo, ¿no? Van a seguir estando en el mismo espacio y lo mejor es detectar a tiempo cualquier situación incómoda. Y bueno, de ahí parte lo que hemos venido diciendo, la comunicación también es muy importante y es clave con los hijos, Roseli. Sí, claro, y también en YouTube nos hacían llegar varias de sus historias. Alex nos decía, a mí me hubiera encantado que mis papás me escucharan y estuvieran atentos a mis dudas o lo que me hubiera gustado estudiar, pero creo que yo exagero con mis hijas. A mí me habría gustado que me metieran a un taller o aprender un oficio y ahora quiero que mis hijas aprendan de todo, pero las saturo y es que cuando menos me doy cuenta ya estoy proponiendo algo nuevo para que aprendan. También nos ponen un caso en específico. Doria quiere saber qué hacer con los gemelos. Tienen 6 años, estoy negociando que se termine la comida y el otro dice no, no queremos más. Entonces, ¿cómo me enfrento ante mis gemelos que no me hacen caso? También Rosmaya nos contaba, quiero comentar que soy una mamá con una hija de 27 y otro de 22. Puedo comentar que lo que me funcionó para educarlos es tomar acuerdos individuales. Es el consejo que ella nos da. También Mari nos contaba que ella tuvo 4 adolescentes, los tenía que dejar para irse a trabajar. Su experiencia para educarlos fue, me tengo que ir a trabajar, yo les dejo la comida, les dejo todo hecho. También les recordaba que los tenía toda la confianza, si había alguna queja o sanción los regañaba, los aceptaba tal y como eran, también les daba amor y los decía que los quería. Además de hacerles hincapié que no era su amiga sino su madre. Dice que actualmente ellos crecieron bien y que se siente muy feliz, viven muy en paz porque todos los días hay comunicación y todo salió muy bien. Muchas gracias a todos ustedes por seguirnos compartiendo sus historias. También Sara Aleli les preguntaba, mi mamá cuida a su sobrina, dice que no se sienta a jugar con ella porque eso le restaría autoridad. ¿Qué consejo puede darle o si esto es correcto? Vamos a una pequeña pausa y volvemos. La educación de un niño comienza 20 años antes de su nacimiento con la educación de sus padres. Napoleón Bonaparte, estadista francés. Estás educando con lo que tú crees que te hizo falta a ti, pero no te estás poniendo a ver las necesidades de tu hijo. Es esta frase en donde te dicen, le quiero dar lo que yo no tuve, quiero que tenga lo que a mí me faltó, que no le falte nada porque para eso trabajo y me rompo el lomo. Definitivamente los padres, las madres son quienes se hacen cargo de los hijos primordialmente. Los abuelos, los tíos a veces se hacen cargo de los niños y podrían también tener esos patrones de interacción con los niños. Entonces, muy difícil pues que el niño pueda identificar de qué manera va a comportarse o va a comportarse en la forma en la que obtenga mayores beneficios para él. Cuando habemos muchos que nos involucramos en la crianza de los niños, lo más importante es que tengamos un consenso de que sí, que no y que las reglas sean las mismas en todo momento. Tenemos que reconocer que todos los que estamos involucrados en la crianza tenemos que ser un equipo y que definitivamente todos buscamos lo mejor para ese niño y esa niña. Estoy siendo muy estricto, ya no se educa igual, tendré que cambiar mis formas, no quiero caer en ese autoritarismo que tanto se critica, entonces me voy al péndulo contrario, que es el permisivismo. Lo más difícil es el equilibrio, o sea, aquí hay que decir que creo que ningún padre, cualquiera que me esté escuchando, hemos caído en algún momento en ese chantaje o en esa presión social. Necesitamos observar el comportamiento de nuestros hijos, eso es fundamental, ¿no? Y saber las implicaciones que tiene. Puede comenzar a incrementar esa frecuencia de comportamiento, le están cumpliendo todo. ¿Y qué está haciendo? Que el niño cada vez que necesite algo o quiere algo, entonces voy a llorar. Y eso va a ir escalando en otros comportamientos. Hay que entender que los límites son parte de lo que nos va a permitir tolerar la frustración en un futuro. Vamos mostrándole a los niños el mundo y vamos poniéndole justo esos límites acerca de lo que se permite y lo que no se permite. No solamente con lo material, sino también con los valores. Si los padres aprendemos a poner límites a nuestros hijos, les estamos permitiendo que después ellos mismos se pongan límites cuando sean adolescentes y cuando sean adultos. Tus límites tienen que ser claros, congruentes y consistentes. Lo más importante es que tenemos que educar con el ejemplo.
Muy buenos días. Sobreproteger a un niño significa impedir que desarrolle sus habilidades y que haga uso de los recursos necesarios para hacer frente a las circunstancias adversas de la vida. Cuando los padres creen que darles todo a sus hijos significa que los aman o que están obligados a resolver todo porque eso es lo que los buenos padres deben hacer, están totalmente equivocados. Por el contrario, los hijos sobreprotegidos crecen sintiendo que el mundo les debe dar todo. Resolverles todo es un ataque a su derecho a aprender, a hacerse independientes y a desarrollar autonomía y autorregulación. Herramientas que son fundamentales para una vida adulta sana e independiente. Si tú te estás preguntando si has malcriado a tus hijos, aquí te voy a dar 10 características y actitudes de los niños que lo tienen todo. Carecen de iniciativa personal. Son demandantes y exigentes. Les cuesta adaptarse a las situaciones. Están acostumbrados a que les hagan las cosas y les sirvan. Son egoístas, incapaces de ponerse en el lugar del otro. Tienen poca tolerancia a la frustración. No valoran lo que tienen. Viven buscando la aprobación de los demás. Les cuesta asumir las consecuencias de sus actos y además huyen de los problemas. Por todo ello es importante que sepamos que aunque es lógico proteger a nuestros hijos, todo aquello a lo que no se expongan no lo podrán comprender y por lo tanto no lo sabrán gestionar como adultos. Nos vemos la próxima semana. Así será, Marisa, muchas gracias. Un abrazo a Marisa Escribano. Vamos a darle respuesta, si les parece, a las dudas del público que nos han compartido a través de Roseli en redes sociales. Estaba la duda de una persona que decía, mi mamá cuida a mi sobrina y no le dedica tiempo para jugar porque esto siente que le resta autoridad. ¿Ahí le está causando algún daño? ¿Tendrá alguna consecuencia que no se acerque, en este caso, a la menor, que haya marcado distancia siendo ella la persona que la cuida? Pues no necesariamente, o sea, habría que identificar. Muchas veces creemos que si nos acercamos demasiado a las niñas y a los niños, pues eso va a hacer que después no nos respeten o que nos vean como iguales y por lo tanto no respeten los límites, cuando no necesariamente es así. Como bien nos explicaba David, muchas veces eso acerca y hace que los niños se sientan mejor y lleven mejor las reglas, ¿no? Pero no necesariamente que los padres no jueguen con nosotros va a marcar nuestro destino. Digo, no sé, eso no pasaba hace mucho tiempo, ¿no? Realmente claro. Ahora hablamos de estar más cerca de ellos, de dedicarles tiempo, pero es una forma de ayudar en la comunicación y en la relación. Habrá que identificar qué otras formas de compañía o en la relación, qué otras formas tiene la abuelita para acercarse a la niña, ¿no? A lo mejor hay otros momentos en los que pasan tiempo juntas y entonces ese tiempo también es de calidad, no simplemente en el juego. Y a veces, como también decía Alicia hace un rato, cambiar la forma en la que un adulto se conduce va a ser muy difícil. Entonces también de repente llegar con la abuela y decirle, ahora tienes que jugar, pues puede ser complicado, ¿no? Si es romper paradigmas, más bien hay que identificar si hay otros momentos en los que existe esta relación de vínculo donde pueden tener una mejor comunicación o si efectivamente hay dificultades y entonces esta puede ser una buena estrategia. Nos preguntan también si hay algún conflicto, si los padres ejercen el rol de amigo de sus hijos. Sí, sí creo. O sea, los hijos solamente tienen unos padres, ¿no? Y amigos, ellos los eligen. Entonces, creo que sí, el tener muy claro que hay... Es más, pensemos como adultos. Mientras tantos papás y tú a veces te sientes mal y dices, ay, quiero la sopita de mi mamá, sí, ¿no? Claro. O necesito el consejo de mi papá. Es esta parte de la que hemos venido hablando, de la seguridad, del sentir una estructura en tu vida, de saber que hay alguien que te está formando y orientando. Y de momento este papá quiere ocupar el lugar de amigo, pues te deja... ¿A dónde volteo? ¿No? ¿Dónde está mi organigrama que me hace sentir protegido? Entonces... yo creo que el que sea tu hijo amigo va a venir junto con pegado después de estas relaciones que lleves durante mucho tiempo. Ya como adulto podrás decir, mi papá jugó este papel, mis padres jugaron este papel y hoy ya podemos tener una mejor relación de amistad. Pero durante muchos años tú vas a ser, incluso hasta lo digo, tú vas a ser ese lóbulo frontal que no se ha
desarrollado en los niños y en los adolescentes en la toma de decisiones y con juicio. Los gemelos era un caso que también nos preguntaban, Roseli, de una persona que tenía gemelos, uno obediente y el otro desobediente. Y el otro, o sea, como que le decía, están negociando que coman, y el otro era el que abogaba y decía, no queremos comer. El vocero de su hermano. ¿Qué decimos en este caso? Dale. Pues retomando lo que nos dice Alicia, es muy importante que nos observemos, ¿no? Creo que es determinante, ¿no? Estoy seguro de que en ese caso existen diferencias en la forma en la que han interactuado con los gemelos, aunque digamos, no, es que yo le doy todo a los dos y los trato igual y los amo igual, pues habrá que ver, y parte de las intervenciones es identificar específicamente qué es lo que estamos dando a cada uno de nuestros hijos. Es decir, por ejemplo, cuando un gemelo, no vamos a ponerlo así, un gemelo le decimos, vamos a comer, y él dice, sí, y le brindamos de comer, y el otro nos dice, no. No, pero ¿cómo es que no? A veces él está respondiendo todo este tipo, da réplica a todo lo que dice nuestro hijo, en vez de hacer que disminuya ese comportamiento, lo incrementa, ¿no? Entonces, ahí hay un trato diferente, ahí hay que identificar entonces qué es lo que estamos haciendo nosotros como padres para poder decir, lo que estoy realizando entonces está incrementando la frecuencia del comportamiento, necesito hacer alguna otra cosa, nadie nos enseña, pero podemos aprender, ¿no? Entonces en esos momentos a lo mejor será pertinente brindarle la comida, ¿no? Y esperar a que dé otra frase e iniciamos otro tipo de interacción con nuestro otro gemelo. Pero además, ¿cómo también empezar a detectar que puede ser ya un chantaje de todos los días no queremos comer? Y bueno, por mayoría son 2 contra 1, entonces también hay que estar muy atentos para que eso no se convierta en una conducta cotidiana de que hoy tampoco queremos comer y eso no nos gusta y ¿verdad que no? Y el otro, no nos gusta. Oye, además se unen, ¿no? Sí, 2 claro, contra la mamá y entonces sí. la mamá se siente así como... Entonces ahí es donde pueden empezar a caer en el chantaje y bueno, voy a ser complaciente. Sí. Están chiquitos, lo que decías, justificamos sus acciones, ¿no? También, ojo con eso, ¿no? Sí, claro, hay que darnos cuenta en todo momento de qué es lo que estamos brindando, o sea, las consecuencias que brindamos al comportamiento. Si de repente ya se pusieron de acuerdo, no queremos comer solo pizza y pues mejor les pido la pizza para que esto termine, yo me dejo de sentir mal, yo no sé qué hacer en esos momentos, evito toda esta tensión y les brindo la pizza. ¿Qué es lo que aprendieron los niños? Entonces, que me pongo de acuerdo con mi hermano y entonces les decimos que queremos otra cosa y obtenemos otra cosa. Entonces, tener claro que pues el niño no puede comer todos los días pizza porque más que bien le estamos haciendo un daño en su salud física. Entonces, pues no se puede. Ahí esto está muy rico, lo podemos comer todos juntos, comes con ellos, te observan comer. Entonces también es más probable que lo hagan contigo y si no quieren hacerlo, pues esperar un momento hasta que tengan un poco más de hambre e invitarlos a comer. ¿Saben qué? Ahorita ya tienen hambre, adelante, siéntense, ¿no? Habría otra pregunta que nos hicieron a través de ti, Roseli. Me habría gustado que mis padres me pusieran límites y ahí es lo que veíamos. Ya cuando uno es adulto está pagando las consecuencias de ese tipo de situaciones. Lo que veíamos, un niño sin límites se convierte en un adulto frustrado. En un adulto frustrado, pero también en un adulto incapaz de lograr sus metas también, ¿no? Y sus objetivos. A veces así se sentían perdidos de pequeños porque no había quien les diera esta estructura y entonces somos adultos también sin estructura, que vamos por la vida sin poder llevar esta parte, ¿no? A veces cuando nos dan todo podemos tener también desde esta perspectiva poca seguridad, pero también mucho deseo, como mencionaban, de que creemos que todo es para nosotros y todo merecemos, ¿no? Y entonces también esas 2 dificultades podemos llevarlas. Entonces al final, como padres, tenemos que reconocer que los límites tienen una causa y una finalidad, claro, que es que nuestros hijos se puedan convertir en personas autónomas, capaces de ser ciudadanos buenos para la sociedad, ¿no? ¿Siempre nos tenemos que ganar todo? No necesariamente. Yo creo la cultura del esfuerzo. Creo que la cultura del esfuerzo, lo único es que la vida te va a llevar a eso. Entonces muchos papás justifican eso de ya la vida es muy dura, yo se la voy a hacer más fácil, claro, ¿no? Esa es mucho la justificación que se ocupa. Pero hay algo que platico siempre. Tú dices, yo le voy a rascar a mi hijo si tiene comezón y aquí también si le pica, y cuando tú no vas a estar siempre. Cuando él se tenga que rascar, no tendrá las uñas para rascarse, porque no le diste ni la oportunidad de que le crecieran. Entonces, creo que todo
todo lo que hemos hablado, ¿sabes qué no hemos mencionado? Hoy te encuentras con muchos niños sin sueños, sin objetivos de vida y por supuesto adolescentes muy frustrados, con depresión, ¿no? Y sin saber a dónde van. ¿Por qué? Porque no les has dejado tampoco el descubrir lo que necesitan, porque todo está incluso sin que ellos lo pidan. Había un papá que nos decía eso, que a sus hijos que les buscaba muchos todo. talleres. Pero a falta otra vez de a mí no me daban, entonces yo te les pongo todo. Pero aquí a lo mejor faltaría ver si él ofrece la posibilidad. Las niñas le dicen, no, pa, eso a mí no me gusta, y él solo está ofreciendo la posibilidad, pero también escucha. Y respeta la decisión. Respeta decisiones. Aquí faltaría como esa parte. El problema está en cuando ni siquiera estamos dándonos cuenta si nuestro hijo realmente era lo que necesitaba o lo que buscaba o lo que quería, y yo le voy ofreciendo todo, y por supuesto llega un momento en que dice, ¿y yo para qué me esfuerzo? Si yo nada más, hasta pensándolo y imaginándolo, mis papás ya me adivinaron el pensamiento. Y entonces te encuentras con adultos frustrados, con adultos poco proactivos, con adultos que no saben qué camino elegir y a ver, y en sus relaciones igual, porque si me han dado todo, sea como yo sea, pues me topo con otra persona y espero que igual pase, ¿no? ¿Cómo funciona este tema de la crianza positiva? Hay que dar amor, pero con firmeza. Por ejemplo, David. Bueno, hay que saber qué es a lo que nos referimos con cada uno de nuestros conceptos, ¿no? Amor, bueno, tratemos de desglosarlo, porque si lo hacemos como, la recomendación de amor, hay que darles mucho amor, pues usted entiende una cosa diferente, ella también, Paulina también, ¿no? Entonces, lo que hacemos mucho a través de la crianza positiva es identificar qué es lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Vamos a pensar una crianza con amor desde lo que yo pudiera decir es jugar con el niño, elogiarlo, establecer límites, establecer consecuencias naturales, y entonces cobra mayor sentido, ¿vale? Entonces, tener una conversación con ellos donde no cuestionemos, ¿no? ¿Por qué te fuiste con él? ¿Y qué hiciste después? Y que eso no permite una comunicación fluida, ¿vale? Entonces, el amor se integra de varias prácticas de la conducta, que es importante que nosotros las identifiquemos. De palabras suena muy bien, hay que educar a nuestros niños con amor, claro que sí, pero ¿qué es eso? Establecer límites, interacción positiva, seguimiento de instrucciones, etcétera, y elogiar, ¿vale? Entonces, creo que va más allá de hablar de amor, sino de prácticas conductuales con las cuales nosotros podemos hacer, como decía, ¿no? O sea, si nosotros le resolvemos todo al niño y le damos todo al niño, pues más bien eso es una violencia que estamos ejerciendo, porque entonces no estamos dejando que, pues, de alguna forma sea independiente y ya lo vimos, ¿no? Entonces, ya después, el niño no sabe, el adulto más bien, ya no sabe qué hacer. No sabe con su vida. Exactamente, porque todos se lo han solucionado. Entonces, el amor implica prácticas muy concisas que debemos de identificar. Amor y firmeza. Roseli. Ahora tenemos varias situaciones. Por un lado, nos compartía un mensaje. Tengo una familia ensamblada, la hija de mi esposo hace lo que quiere, es muy grosera aún con su padre. Cuando viene a casa es mentirosa, nos hace pelear y se burla de mi hija. Su padre le consiente todo y ni siquiera deja que lave su plato. Ahora quiere traerla a vivir aquí y ya es mayor de edad. Entonces, si no le puso límites desde chica, ¿qué pasará ahora en mi hogar? Ella está preocupada. También nos plantean la cuestión de los familiares, en especial los abuelos, ya que influyen demasiado en la educación de los hijos. Algunos padres son muy permisivos en ese aspecto. De hecho, nos llegó igual un mensaje de Mónica, ella nos cuenta su situación. Dice que su hija le ponía límites, pero los abuelos, las tías, el padre, todo le consentían. Llegó un momento en que en plena pandemia le dio por hacer fiestas, se rebeló contra mí, llegando a golpearme. Su reacción fue portarse de manera amenazante. Dice que al final, y digo, para ya no terminar de contar toda su historia a detalle, pues le terminó poniendo una orden de restricción contra su hija por todas las situaciones que vivió. Pero ella hace como este hincapié en decir que es difícil criar a los hijos cuando el padre, los abuelos, los tíos van en contra de lo que tú estás poniendo como un límite. También ahí nos piden pues algún consejo o cómo manejar estas situaciones. Muy bien, pues vamos a darle salida
al caso de la familia ensamblada. ¿Qué opinan, por ejemplo, Paulina, de este tema? Tendríamos que identificar, ¿no? Es bien difícil cuando viene un miembro externo a una familia y a veces tendríamos que ver las dos partes, ¿no? La parte de la familia donde sí puede ser difícil que llega alguien externo y entonces mueve la dinámica y genera conflicto, pero también la situación que ocurre con esta joven al llegar como intrusa a una familia donde el padre la lleva por momentos y quizá, no sé, puede ver cómo él está haciendo una familia que ella no tuvo, ¿no? Entonces es ahí, ¿qué necesidad tiene esta chica que hace que exprese esa ira o ese enojo en casa? O sea, ese es lo que tendríamos que identificar. Probablemente nos pueda decir muchas cosas, ¿no? Entiendo que hay que defender a nuestra familia, identificar cuáles son las conductas que está teniendo ella para poner a pelear a la familia entera y entonces ver si es posible mejorar la comunicación del padre con la hija, de la hija con la familia, que se sienta incluida, para ver si de esta forma puede mejorar la relación entre ellos. Pero creo que tendríamos que ver justo ambas partes, no juzgar de un lado o de otro para poder mejorar esa situación, porque evidentemente como madre vas a querer proteger a tu familia y esta chica probablemente sí tenga ciertas situaciones que la llevan a comportarse de esa forma. Ahora, ya viendo todo el panorama completo de lo que es cuando le damos todo a los hijos, ya detecté que puede haber conductas a futuro que hagan que mi hijo sea una persona frustrada, egoísta, poco empática con los demás, que le puedo causar problemas cuando ya es un adolescente, un adulto, y quiero corregir el camino. Ya me di cuenta de que no es por ahí, ya aprendí, viendo Diálogos en Confianza, escuchando a los especialistas, que por ahí no es. ¿Cuál es el siguiente paso? Primero, no querer así todo. Ahora le doy todo y ahora le quito todo, como tú bien mencionabas, porque va a decir, pues, ¿qué pasó? ¿No? Es importante la edad, ¿no? Porque si están muy pequeñitos es muchísimo más fácil recalcular. Ya cuando son más grandes, como en el caso de esta familia ensamblada. Por ejemplo, de 11 años, Gabriela nos decía su caso, de 11 años su hijo. ¿Su hijo de la familia ensamblada? Bueno, este es otro caso, pero agarrando lo que dice Lupita, tengo 11 años, ya recapacité que hice mal, ahora cómo lo reduzco. Bueno, aquí es... Fíjate, ya empiezas el diálogo, ya lo empiezas a tener mucho mejor con tu hijo. Y entonces empezar a ponerte muy claramente, ¿qué conducta vamos a cambiar? O sea, yo siempre le he resuelto que se le olvidan las cosas, yo corro a dejárselas a la escuela, o siempre, necesito esto y yo aparezco. Entonces le vas a decir, oye, yo necesito que empieces a hacerte responsable de tus cosas. Y con acciones muy pequeñitas, como si tú no pones tu ropa en el bote de la ropa sucia, pues no se va a lavar la ropa, ¿no? O sea, muy bien. ¿Qué más pequeñitas? Sí. ¿Qué más les podemos decir, David, ya para ir cerrando? Ya detecté la problemática, ¿cómo la solución? Bueno, podemos emplear diferentes tipos de intervenciones, aplicándolo, ¿no? De manera muy puntual. Retomo lo que dice Alicia. Identificamos el comportamiento. No, mi hijo no tiende la cama. Ok. Vamos a identificar ahora qué es lo que podemos hacer para que mi hijo pueda tender esa cama. A lo mejor al principio podemos decirle, oye, vamos a tenderla juntos, ¿no? Entonces ahí estamos modelando el comportamiento, lo estamos haciendo junto con el niño y al final un elogio, oye, excelente, nos quedó súper bien la cama, te felicito, nos va a ayudar mucho, está limpia, vas a dormir mejor, porque cuando uno duerme con la cobija hecha bola no duerme bien, ¿no? Entonces vas a poder dormir mejor. Estamos buscando que esa consecuencia incremente el comportamiento que queremos. Entonces, muy importante saber qué es lo que queremos modificar y hacer una serie de cambios a lo que hacíamos, es decir, no se vale que nosotros le tendamos la cama. ¿Okay? Claro. Si no la atiende, bueno, pues vamos a esperar. Oye, hijo, nos sentamos a solucionar el problema. ¿Cuál es la dificultad que tienes de tender la cama? ¿Es que no lo sé hacer? Ok, pues yo te enseño. Es que no me gusta tender la cama, ¿por qué no te gusta? Podemos identificar qué es lo que no le agrada de tender la cama y atenderlo. Buscar una posible solución a ese comportamiento que necesitamos que sea diferente. Muy bien, Pau, para cerrar 30 segundos. Ok, pues básicamente reconocer que los límites son parte del amor que expresamos a nuestros hijos, que siempre hay formas de irlos poniendo, que hay que escucharlos, creo que es de las cosas que más rescataría del día de hoy, y que reconozcamos que aunque a veces puede doler ver esa carita triste en nuestros hijos cuando les decimos un no,
eso va a hacer que puedan ser mejores adultos. Entonces, si pensamos eso, va a ser mucho más fácil poner límites. Nos trajiste una publicación, Alicia, sí. compártela, nos preguntaban. Una publicación que es Sin Querer Queriendo, es la última publicación que tengo, bueno, no la última, la más reciente, y pues toca estos temas que espero que puedan ayudar a las personas. Muy bien, pues ahí está la parte de los especialistas que nos han compartido. Les queremos agradecer su atención y desde aquí mandarle todo el equipo de Diálogos en Confianza un abrazo con mucho cariño a Leti Carvajal, que se recupere pronto, por eso su ausencia en el programa del día de hoy. Querida Leti, te abrazamos desde aquí, que te recuperes. Gracias a todos. Gracias. Roseli. Un gusto. Gracias. Sigan en el 11.